Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Brain in Trading. Bueno, el día de hoy vengo a conversarles un poco al respecto del análisis del criptoactivo ACT. ACT es una criptomoneda calificada dentro del ecosistema meme y al mismo tiempo calificada dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Es una moneda que se lanzó sobre la red Solana. Tengan muy presente a la red Solana. Solana ha venido creciendo de una manera muy importante. A partir de octubre del 2023, Solana comenzó con una tendencia alcista muy fuerte. Recuerdo mucho reconocer a Solana en un primer punto cuando la conocí en $25, después en $45, al día de hoy ya está superando los $200. Entonces ha sido una red que ha crecido muchísimo, que ha venido abarcando un gran segmento del ecosistema de criptomonedas. Entonces es muy importante que todo lo que se lanza dentro de Solana, que sean proyectos serios, que tengan un respaldo. Dentro del ámbito de las criptomonedas no hablamos de utilidad en todo el sentido de la palabra. Aquí hablamos de utilidad, pero combinado con una palabra que es muy importante, que es la atención. Utilidad y atención en las criptomonedas van de la mano. Entonces, cuando una moneda tiene utilidad y a la vez tiene atención, es cuando las criptomonedas suben su valor en el precio. Entonces, hay que tener muy presentes los proyectos que tienen seriedad, que les genera utilidad y que al mismo tiempo tienen la atención tanto de los grandes inversores como de las instituciones, como del retail. Entonces tengamos muy presente este tipo de proyectos. Muy bien, ACT es uno de ellos. Entonces miremos esta estructura. Esta estructura de ACT lo que nos refleja es que desde el lanzamiento de la moneda vamos a ayudarnos con una de las herramientas. Miren, este es un visor que ustedes hasta el momento, digamos, no lo tienen presente porque habíamos estado hablando mucho de TradingView, pero este es el visor del Exchange Billet. Me parece a mí uno de los mejores visores que hay para obtener información de los gráficos de los diferentes criptoactivos que vamos a estar trabajando. Coloquemos este menú un poquitico por acá para que no nos tape también el MACD, que es importante que lo tengamos presente. Entonces, este visor nos permite obtener una información muy completa del gráfico. Billet, al ser el tercer exchange a nivel mundial, permite una muy buena continuidad del gráfico, no nos genera deslaves, no nos genera sobresaltos del gráfico, porque el exchange tiene muy buena liquidez. Entonces eso hace también que el gráfico sea de muy buena calidad. Vamos a analizarlo. Entonces vamos a tomar la herramienta de dibujo, vamos a ponerle este color amarillo y vamos a observar cómo desde el lanzamiento de la moneda encontró su primer pico, buscó soportarse en esta zona, nuevamente buscó el alza y nuevamente buscó a soportarse muy cerca de la misma zona identificada anteriormente, hizo un nuevo impulso al alza y después se fue nuevamente a la baja hasta este punto, que es muy importante que lo tengamos presente, y a partir de este punto ha entrado en un proceso en el cual, como podemos ver aquí, si trazamos la línea de esta manera, vamos a observar que la moneda ha venido siguiendo esta frecuencia o esta zona, ha venido respetando mucho esta zona. Entonces este ha sido el movimiento que ha tenido la moneda. Este gráfico es en diario. La moneda fue creada alrededor de noviembre del 2024. Entonces es una criptomoneda que es relativamente nueva, pues tiene alrededor de 3 meses. Entonces esto es lo que nos refleja aquí en el gráfico de las velas japonesas. Siempre que cambiamos de temporalidad en las velas japonesas, lo que estamos es observando la duración de cada una de las velas de manera individual. En este caso tenemos velas de duración de un día. Entonces cuando bajamos a 30 minutos o a una hora, son velas de una hora o son velas de 30 minutos cada una de ellas. Entonces lo importante para que tengamos presente la temporalidad de las velas japonesas. Muy bien, vamos a retirar el dibujo que acabamos de hacer en este momento, ya que ya nos brinda la información que queríamos hacer respecto de cómo ha venido haciendo el recorrido la moneda. Esta es una estructura que, si nosotros la comparamos con los movimientos que ha venido desarrollando Bitcoin, es una estructura que ha mantenido cierta independencia de Bitcoin. Eso es entendible porque las monedas que siguen con mayor claridad Bitcoin son las que están en el top 10. Entonces son criptomonedas que se mueven muy similar a cómo se mueve Bitcoin, pero las que están, digamos, en puestos más alejados del top 10, pues son monedas que no tienden a tener tanta paridad en el gráfico como lo tienen las monedas del top 10. Entonces, en este caso observamos una estructura que es una estructura que aparentemente está yéndose a la baja, o como si fuera una criptomoneda que está perdiendo totalmente su valor y que ya va a caer, como les ha pasado a algunas que se han ido pues prácticamente a cero.
Pero entonces lo que observamos también dentro de la moneda es cierta fortaleza en la zona de los 0.1440. Esta zona ha venido comportándose como una zona de soporte para la criptomoneda. O sea que es una zona en la cual los compradores y los vendedores la determinan como una zona de alta importancia, de alto interés. Entonces, esta zona nosotros también la vamos a estar vigilando, ya que a partir de la misma podemos obtener movimientos que generen ganancias al buscar movimientos al alza con esta criptomoneda de manera de hold a largo plazo. Recuerden que cuando hablamos de holdear una criptomoneda queremos decir que vamos a adquirirla en un determinado precio y la vamos a mantener a lo largo del tiempo, determinado tiempo, según como estemos planteando nuestro análisis de toma de ganancias, y la vamos a comprar en spot, que es el comercio regular en el cual no trabajamos apalancados, a diferencia del comercio de futuros en el cual sí trabajamos apalancados y hay un riesgo de liquidación. Muy bien, teniendo esto presente y teniendo este primer soporte claro y bien definido, vamos a avanzar en la temporalidad, vamos a disminuirla y vamos a pasar de la temporalidad del día. En este caso tenemos todas estas opciones de temporalidades y vamos a bajar ya directamente a la temporalidad de 4 horas. Aquí tenemos la criptomoneda en 4 horas, entonces podemos observar la parte, como les menciono, del soporte, este soporte que se ha venido sosteniendo desde los 0.14 y que está dibujado por este rectángulo alargado de color azul turquesa. Entonces, esta zona de soporte es muy importante para que la tengamos presente, ya que nos muestra que la criptomoneda está encontrando una base, está encontrando un piso que se llama. Entonces, a partir de aquí podemos mirar es una muy buena opción en este momento adquirir esta moneda en spot, por ejemplo. Recuerden que no les estoy dando consejos de inversión ni recomendaciones de inversión, perdón, ya que no soy un asesor financiero, yo soy un analista técnico de mercados financieros, que es muy diferente. Me dedico a analizar los gráficos, a analizar las noticias de la información fundamental, a contrarrestar datos macro y microeconómicos para poder visualizar posibles movimientos dentro del precio en un determinado activo, como en este caso un criptoactivo que se denomina ACT. Entonces tengan eso muy bien, muy presente. Pero entonces, ¿qué haría yo? Si fuera mi opción, en este caso, compraría ACT y la guardaría para el futuro en este marco del bull run en el que nos encontramos, poder obtener ganancias posiblemente regresando a los precios que estaba anteriormente cuando miramos el gráfico en temporales de un día a los niveles superiores. Entonces sería una muy buena opción. Muy bien, ¿qué nos demuestra en este caso el precio en la temporalidad de 4 horas? Vamos a acercarnos un poco más hacia el precio, a esta parte de esta zona. Estamos abarcando una temporalidad de fecha cercana desde el 20 de enero hasta hoy 31 ya de enero prácticamente, ¿no? Entonces estamos abarcando una temporalidad de alrededor de 11 a 12 días en estas velas de 4 horas. Entonces, ¿qué observamos? Que la criptomoneda viene prácticamente luchando por sobrepasar esta línea amarilla que ustedes observan aquí, esta de esta zona, es una EMA. Una EMA no es como lo que hemos mirado ahorita en los anteriores videos, no es una resistencia ni es un soporte. Las EMAs son una información histórica del comportamiento del precio. Básicamente lo que nos muestra la distribución del precio a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Entonces tenemos la EMA 10, que en el caso de la temporalidad de 4 horas nos recoge 10 periodos de las EMAs, de las velas japonesas en temporalidad de 4 horas. Lo mismo con la EMA 20, serían 20 periodos, la EMA 50, la EMA 100 y la EMA 200. Es muy importante tener presente este tipo de comportamiento del precio. Las EMAs son básicamente el precio. Es una forma con la cual se ha venido comportando el precio y nos brinda información muy importante para poder predecir futuros comportamientos del precio. Entonces, en este caso, el precio está chocando sobre la EMA 100. Es una EMA de alta importancia, ya que recoge 100 periodos de análisis del precio. Entonces, lo que nos indica en este caso, cuando observamos esta zona de acá, miren, vamos a ver si podemos ayudarnos con la herramienta de dibujo. Esta parte de aquí es la que les estoy señalando en este círculo amarillo. En esta zona observamos cómo el precio básicamente está chocando sobre la EMA 100 y está perdiendo fuerza. El precio se alcanza a observar las dos primeras barras de color azul verde o azul turquesa, que son barras de valor positivo, o sea que el precio fue al alza en ese momento.
y después están siendo contrarrestadas por una barra de color rojo, una barra que está haciendo notar que el precio está bajando, o sea que esa fuerza que llevaba en un momento dado al alza se está perdiendo. Vamos a eliminar el dibujo que hicimos en este momento y vamos a ampliar, vamos a hacer nuevamente otro dibujo, pero desde esta zona. Quiero que observen esta zonita de aquí. Miren cómo el precio llegó al soporte de los 0.14 y rebotó al alza. Entonces, ¿qué podríamos pensar si no tuviéramos algún conocimiento de análisis técnico? Que el precio va a seguir subiendo, que ya bajó mucho y entonces tiene que empezar a subir. A veces esas son las reflexiones que hacemos en el trading cuando recién estamos empezando. Ha subido mucho, ya tiene que bajar. Porque ha bajado mucho, ya tiene que subir. Esos razonamientos no existen en el trading. En el trading tenemos que basarnos en análisis, no podemos suponer las cosas. Pero muy bien, observemos como al llegar a la parte del soporte, vamos nuevamente con la herramienta de dibujo, al llegar a esta parte, mira, esta parte del soporte, el precio rebotó con cierta fuerza y rebotó al alza. Vamos a ayudarnos aquí con también con el dibujo. Entonces rebotó al alza, el precio rebotó al alza. Pero entonces, como les menciono, no ha encontrado la suficiente liquidez para seguir subiendo, sino que se nos frenó cerca de la EMA 100 en temporalidad de 4 horas. Quiero que observen también la parte del oscilador, la parte del MACD. Observen cómo el precio también en el oscilador se ha venido comportando prácticamente desde la parte inferior del oscilador hasta la línea de cambio, pero no ha sobrepasado. Toda esta zona, mire, desde este punto que les estoy marcando, vamos a ayudarnos nuevamente con la herramienta de dibujo. Estas herramientas son muy útiles. Movamos el menú para acá. Entonces, desde esta zona, vamos nuevamente a coger la herramienta de dibujo, puede ser que se deseleccionó. Muy bien, desde esta zona, la herramienta de dibujo no pasa hasta la parte del MACD, pero es como si continuáramos con el dibujo hasta esta zona, hasta la zona que estamos analizando actualmente, hasta acá, hasta esta parte de aquí, perdón. Vamos a coger la herramienta de dibujo, muy bien, vamos a seleccionarla de nuevo. Bueno, lo que les quiero mencionar son estas dos zonas en las cuales el precio se ha mantenido plano, como ustedes lo pueden ver. O sea, el precio no ha aumentado, el precio no ha pasado de estas dos zonas. En la parte de acá abajo de la MACD, como ustedes lo ven, todo el perfil, del precio se ha mantenido por la parte de abajo. Entonces eso nos indica que no hay suficiente fuerza para continuar un movimiento al alza. Ya empezamos a denotar hacia dónde podemos ir tendiendo un análisis para una operación en futuros. Si estamos viendo que aquí llegó al soporte, pero ya no ha podido subir, sino que por el contrario está perdiendo más fuerza. Mire, vamos ya en el 0.970. Cuando empezamos el video estábamos, mire, ahí hubo otra bajada fuerte. Ahora pasamos al 0.19943. Entonces el precio está bajando, en verdad ha pegado sobre la EMA 100 y lo está rechazando con fuerza. Entonces ya empezamos a vislumbrar. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Vamos a buscar a la fuerza continuar con el movimiento alcista o vamos a considerar una opción en la cual el precio llegue hasta este punto y se nos vuelva para el soporte? Y que después de llegar el precio al soporte busque nuevamente la suficiente fuerza para buscar otro movimiento al alza. Entonces, esa es, digamos, el punto de vista que empiezo a adoptar desde este análisis que estoy haciendo ya hasta llegar a la temporalidad de 4 horas. Muy bien, vamos a disminuir nuevamente la temporalidad de 4 horas y vamos a pasar a la temporalidad de 1 hora. Miren cómo las cosas, cómo el panorama se empieza a aclarar, ¿verdad? Entonces lo que estábamos mencionando en este punto, esta es la zona del soporte. Desde aquí fue de donde el precio empezó a despegar buscando fuerza para llegar hacia niveles más altos. O sea, toda esta parte de aquí empezó a buscar fuerza el precio para llegar a niveles más altos, pero se ha mantenido hasta cierto punto con un movimiento plano. Entonces toda esta zona de aquí nos muestra que el precio no tiene la suficiente fuerza para continuar un movimiento y que estaba buscando la forma de acumular posiciones, de acumular fuerza para buscar niveles superiores, y efectivamente pasó. A partir de este punto, como ustedes lo pueden ver, el precio buscó niveles superiores, buscó subir. Entonces, en este punto es donde nosotros empezaríamos a tomar decisiones. Bueno, entonces observamos que el precio, perdón, esta línea no era, observamos que el precio ha perdido fuerza en cómo venía subiendo, se ha debilitado el movimiento y empezamos a considerar, o el precio más bien empieza a considerar
una corrección. Las correcciones en el precio siempre van a ser sanas porque las correcciones en el precio son necesarias para que el precio continúe buscando niveles al alza. Entonces en esta parte ahorita se me borró el soporte porque iba a borrar una de las líneas, se me borró el soporte, pero tengan muy presente esta parte de acá que es el soporte que identificamos en temporalidad diaria. Muy bien. Entonces, como estamos observando que el precio en esta zona de acá es donde les menciono, el precio no tiene todavía suficiente fuerza para continuar. Y entonces el precio al no encontrar la suficiente fuerza para continuar el movimiento alcista hace esta corrección. Entonces estos son puntos muy importantes a tener en cuenta. Muy bien, vamos a continuar con el análisis, vamos a bajar la temporalidad de 15 minutos. Mire ya como el escenario se nos vuelve un poco más sencillo de analizar. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta aquí ya en esta temporalidad de 15 minutos, porque estas son las temporalidades que nos permiten tomar ya decisiones en el corto plazo. Las temporalidades grandes, como les mencionaba ayer en el video de Ethereum, lo que es la temporalidad semanal, en Ethereum pues nos daba para ver semanal, porque pues es una moneda mucho más antigua que lo que es ACT. Entonces las temporalidades grandes como lo son la semana, el día, las 4 horas nos permiten tomar decisiones pero a largo plazo. Mientras que ya las temporalidades pequeñas, lo que son 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, son para tomar decisiones rápidas y a muy corto plazo. Entonces, aquí vienen las tres metodologías de trading que hay. En esto sí tenemos que ser muy claros. Cada uno debemos aprender a comportarnos muy bien dentro de una de las metodologías. Debe ser como nuestro fuerte. Ya que hagamos las tres en un momento dado, no hay ningún problema, pero sí debemos tener una de las tres muy fuertes. ¿Cuáles son las tres categorías? La primera es el scalping, que son operaciones que se abren muy cortas, que pueden durar cuestión de minutos o cuestión de horas. Es una de las formas de trading en las cuales las personas pueden hacer 100, 200 operaciones al día porque se abren y se cierran con relativa velocidad. Es una de las formas que prefieren muchos para trabajar, es el scalping, entonces hay que tenerlo en cuenta como una de las primeras formas de trading. La segunda es el trading intradía, que ya es un trading que abarca, que usted puede dejar la operación más tiempo, ya sea horas o incluso días. Entonces este es el trading intradía. Para este ya también se requiere un análisis técnico mucho más ajustado, entendiendo los ciclos y entendiendo el movimiento de los mercados financieros para poder proyectar una posición, abrir la operativa y sostenerla durante horas o durante días, teniendo claro el camino que hemos trazado de acuerdo a nuestro análisis técnico y a nuestro análisis fundamental. Por otro lado, muy bien, entonces, aunque el precio en este momento aparentemente, como tuve que hacer una pequeña pausa en el video, mire que el precio aparentemente está intentando recuperar lo que había estado bajando o lo que les mencionaba del patrón. El patrón es muy importante tenerlo en cuenta a partir de este máximo de esta zona de aquí hasta este máximo de esta zona de acá donde punteó la línea. Estos tipos de patrones por lo general nos funcionan mucho de esta manera. El precio baja, testea una EMA importante, busca un nuevo máximo por encima del máximo anterior y de aquí se precipita hasta cerca de la EMA de 200. Entonces este es el patrón que yo estoy esperando que se desarrolle en este momento en ACT y estoy dentro de una operación de futuros en ACT. Vamos a voltear la cámara, es decir, el visor. Entonces, recuerden mucho este patrón. Este es el patrón al cual yo estoy apuntando. Este es el patrón al cual he venido siguiendo la moneda a lo largo de la mañana y entré en esta posición alta, en esta zona de acá. Y estoy esperando que se me desarrolle el patrón que tenemos dibujado con la línea de color, amarillo. Podemos hacerla azul un poco para que se note mejor o morada, sobresale un poquito más sobre los demás colores de las demás líneas y las barras que tenemos en el gráfico. Entonces ya aparece con mayor claridad el patrón que estoy esperando. Y este patrón suele desarrollarse mucho. Siempre ustedes en 15 minutos pueden tener la oportunidad de buscar esta zona así, o sea que es la zona en la cual el precio marca un máximo y después marca un nuevo máximo por encima del anterior. Es un excelente punto para buscar entradas o operativas en corto. Entonces, y este mismo patrón lo dibujaría el precio en la parte de abajo cuando busquemos operativas en largo. Entonces hay que tenerlo muy presente. Funciona muy bien, no es que funcione todo el tiempo ni mucho menos, pero sí llega a funcionar muy bien este patrón que estamos dibujando en este momento. Vamos a borrarlo y aquí queda ya pues como está normalmente, pero sí ese es el movimiento que estoy esperando para ACT en este momento y tengo mi take profit cerca de la EMA 200. Entonces miremos cómo está la operativa. Aquí está la operativa cargada. Vamos a ver,
Vamos a salir del modo de pantalla completa de Widget. Recuerden, como les digo, es un excelente visor el que tiene Widget dentro de su Exchange, entonces no dejen de probarlo. Miren, esta es la operativa ya está asegurada al BE, lleva un 63.19% de ganancias, ya tomé un pequeño parcial, o sea que en este momento ya las ganancias están aseguradas, excelente por ese lado. Entonces hay que seguir avanzando. Miren, este es el punto de TP, téngalo presente, ahí estaríamos con una rentabilidad del 200%, sacaríamos 3 veces la inversión que estamos haciendo. Entonces pues la doblaríamos 2 veces, ¿no? Básicamente. Pero si no volvemos a reinvertir, digamos en ese caso saldríamos con 3 veces el valor invertido, entonces sería excelente. Entonces es bueno que lo tengan presente, ahí están llegando unos mensajes de los grupos de Telegram que sigo, que también es muy importante. Mira, ahorita la rentabilidad ya es del 72% y yo espero que el movimiento se desarrolle completo hasta la EMA 200. Cualquier información, recuerden escribirnos al canal de Telegram, CryptoBrain, o escribir en los mensajes de su canal de YouTube, Brain in Trading. Que estén muy bien.